Saludamos a la abogada Lourdes Tibán. Ella fue asambleísta, es miembro del movimiento Pachacutic. Abogada Tibán, ¿qué le parece a usted las declaraciones que provienen del gobierno, del propio presidente, de la ex ministra de gobierno Alexandra Vela, en el sentido de calificar a la asamblea como una amenaza? No solamente eso, dicen que es la principal amenaza en el país para la democracia, para el régimen republicano y para el gobierno. Su micrófono, por favor. Buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por el contacto. Que ella piense que cerrando la asamblea o terminando con la asamblea esta ola de denuncias de corrupción va a terminar. Creo que la señora exministra no aterriza en la problemática que vive el país. Para nosotros el peor enemigo es la corrupción, es la pobreza, es la falta de empleo. Son otros temas que nos llevan a cuestionar el problema político. Si hubieran aprobado esta ley de inversiones, no estaríamos en esta semana de bochornosas denuncias. Si hubieran aprobado, el propio presidente quedaba en silencio y el tema de la moralidad pública termina siendo a conveniencia, termina siendo en chantaje, termina siendo algo que mucha gente no quiere ver, pero que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo y otras funciones del Estado lastimosamente se han prestado para corromper a las autoridades y a los asambleístas. La gran pregunta es, ¿quién le notificó a los 5 o los 5 se organizaron y se fueron si es que se han ido? ¿Quién está detrás de dividir a la Asamblea Nacional, de partir a los bloques? Y nosotros creemos que todo este ataque que se ha hecho es a la alianza interna que existe en la Asamblea Nacional entre Izquierda Democrática y Pachacutic. De ahí que el presidente tendrá que probar, el presidente tiene que hacer una denuncia seria. El pedido que él hizo a la Fiscalía debía mandar con videos, con audios, con cámaras, es que la presidencia lo tiene. Y ya van 4 días y resulta que nadie dice qué mismo pasó. Y esperar que la Fiscalía investigue y el Ejecutivo no da los parámetros y las herramientas para cortar con la corrupción. El propio gobierno está cayendo en la corrupción. Así es que yo no creo que la muerte cruzada resuelva. Nosotros no tenemos miedo. Digo nosotros hablando como Pachacutic. Si tienen que ir a la casa todos, que se vayan, pero también se va el presidente, pues. No le conviene. Yo no sé si al presidente Lasso le convenga quedar 6 meses en el gobierno y de ahí ya vaya a la casa. Y no creo que le convenga. Y si le conviene, láncese a la muerte cruzada, pero eso no va a traer la solución a esta ola de denuncias que ha habido. Doctora Tibán, muy buenos días. Prácticamente con las decisiones adoptadas por el presidente el día de ayer, la muerte cruzada quedaría ya definitivamente sin una posibilidad de ejecutarse. Más bien lo que ha dicho ahora el presidente es que gobernará al margen de la Asamblea Nacional, que ya no contará con la Asamblea Nacional para nada, que ya no remitirá proyectos de ley y que ahora tomará todas las decisiones vía decretos, vía reglamentos. ¿Cuán beneficioso es esto para el país? Si es que no son decretos y decisiones que necesiten de una ley que reforme las leyes tributarias, las leyes económicas, pues no necesita efectivamente. Pero si va a hacer decretos y decisiones que necesariamente chocan con la parte legislativa, pues no va a ser tan fácil, de manera que él puede decir eso siempre y cuando no requiera de reforma legal. Claro, lo que está diciendo Lasso es que va a manejarse con en un estrecho margen de decisiones, con el marco legal que existe en el país, pues se da por vencido. No intentará más cambiarlo a través de la Asamblea, situación que es muy difícil de hacerlo para poder plasmar un plan de gobierno, una ideología, incluso una visión sobre el país que tendría el presidente Lasso.
Pero más allá del gobierno, vayamos a lo que pasa en Pachacutic. ¿Qué opinión tiene usted sobre la actuación de sus compañeros? Hoy, nuevamente acusados de solicitud de prebendas, de dinero. Lo que sí reconocen sus compañeros, me refiero a compañeros de Pachacutic, los asambleístas, es haber tenido algunas reuniones para tratar con el gobierno, y de ambas partes se dice que hubo propuestas indecentes. A ver, si hay propuestas, primero, los diálogos no están prohibidos en la medida que sean transparentes, honestas y discutan la agenda legislativa. Diálogos sin coordinar con el jefe de bloque. Incluso en las comisiones se puede reunir. Yo viví 2 periodos de la Asamblea. Los correístas tenían direccionado: tú como asesor de la presidencia vas a hacerte cargo de la Lourdes Tibán. Así me tenía. ¿Sabe qué queremos hablar? ¿Cuál ley, qué artículo tiene usted observaciones? ¿Cómo está? Aunque no nos tomaban en cuenta para el momento de la votación, pero preguntaban. Esos diálogos sí está permitido dentro de la transparencia y la coordinación con otras funciones del Estado. Si vamos a reformar el Código Penal, necesariamente hay que hablar con el Consejo de la Judicatura, con la función judicial. Si vamos a hablar temas de control, hay que hablar con la Contraloría, pero no a escondidas. No, yo todavía no entiendo quién hizo esa reunión con los 5. Los 5 sí podían haber reunido si es que son parte de la comisión y estaban trabajando esta ley, pero coordinado con el bloque, no de manera oculta. Si el presidente no habla de esta reunión, ni nosotros no sabemos. Pero eso no es todo. Me dicen por ahí, yo no he escuchado, ayer estuve en Sitges, yo sigo apoyando en los actos de solidaridad en este tema de las lluvias que prácticamente nos tienen en mal estado al subtrópico, y me dicen que ayer alguien salió a decir: sí, nos reunimos y pedimos obras para las provincias. Ese ya es un caso de destitución. Bueno, el abogado Rafael Lucero, quien es el jefe de bloque de Pachacutic, dijo no haber tenido ningún tipo de coordinación con los asambleístas, que ellos le contaron en forma posterior, ya cuando se da el rompimiento, se archiva la ley. Es decir, ¿cómo funciona esta relación inorgánica que tendrían los asambleístas de Pachacutic con el bloque, con el jefe del bloque? Por eso mismo, el Pachacutic tiene que tomar medidas, no solo el bloque, el movimiento Pachacutic como tal tiene que tomar medidas. Ahí yo digo, ¿qué hubiera pasado si los 26 asambleístas serían de la CONAIE? Lastimosamente, todo este grupo de asambleístas, ninguno ha sido dirigente de la CONAIE, ninguno ha tenido proceso dentro del movimiento, y tanto que hoy la juventud pide, ¿no? Queremos jóvenes, dicen, no los mismos de siempre, queremos jóvenes. Ahí está, todos los nuevitos que hoy no solamente terminan afectando a sus provincias, terminan afectando un proceso político importante como es la CONAIE, como es el Pachacutic. Ahora, ¿qué dirán? Incluido yo, ya no soy asambleísta, pero ¿qué dirá la gente? Por cada voto han sabido ir a pedir. Lourdes Tibán, en los 2 periodos del gobierno de Correa, ni una tenencia política, ni un puesto. Mis hermanos pagaron las consecuencias, no podían trabajar en ningún lado por ser Tibán. Entonces, cuando uno tiene claridad en las funciones de fiscalizar y legislar, no tienes por qué ir a ninguna reunión clandestina. No tenían que haber ido a ninguna reunión clandestina, y mucho peor aceptar que han pedido alguna prebenda. De manera que el Pachacutic Nacional tiene que tomar acciones. Si lo dejamos así, lastimosamente, ya pasado mañana vendrá otro escándalo y se lo va tapando. Doctora Tibán, independientemente de los resultados de las investigaciones que Fiscalía está llevando adelante respecto de este tema, justamente a propósito de la denuncia de el presidente Guillermo Lasso, como movimiento, como Pachacutic, ¿tomarán alguna resolución? Dialogamos con el asambleísta Lucero como jefe de bancada y decía que ellos continuarán con su agenda legislativa mientras la justicia resuelve este tema, pero dentro del movimiento, ya como un acto político al interior de Pachacutic, ¿tomarán alguna resolución respecto de estos asambleístas? Está claro que hubo una reunión a espaldas del movimiento, a espaldas de la bancada. Quedan las inquietudes de por qué el gobierno nacional convocó únicamente a estos 5 asambleístas a estos diálogos y no lo hizo, por ejemplo, a través de la bancada mismo de Pachacutic al interior de la asamblea.
A ver, hay procedimientos, cada provincia también lo puede juzgar. Cada provincia también es dueño de sus asambleístas, y en Cotopaxi, yo personalmente he dicho a la compañera Gisela Molina que salga a aclarar que aquí no está en juego solamente el voto de los pachacutis. Generalmente en Cotopaxi, la gente que no es de Pachacuti, por el proyecto político terminan dando el voto, la confianza es colectiva, es como provincia. Y creo que también las provincias, las 5 provincias deberían tomar una decisión de qué hacer en el caso de que no sea justificado con transparencia, con honestidad, esta situación. De ahí está el bloque Pachacuti, pero el órgano que debe juzgar es el Pachacuti Nacional. El bloque no tiene capacidad para juzgar. El bloque tiene una capacidad para coordinar, seguramente ya salió de sus manos. No hay tal coordinación, por eso mismo está dividido el grupo en rebeldes y no rebeldes. O sea, yo creo que el bloque como tal perdió autoridad, y quien tiene que tomar decisiones es las provincias con cada una de sus estructuras y el Pachacuti Nacional. Aquí en lo que se refiere a la SUAY, Pachacuti ya se desgranó en buena medida con la salida de Yacu Pérez y del legislador Bruno Segovia. Ahí viene la responsabilidad, ¿no? Yo decía, la mayoría de asambleístas de este periodo son gente que llegó por la campaña de acompañamiento al proceso de Yacu Pérez. ¿Qué hubiera pasado si Yacu hubiera sido responsable? Se quedaba a direccionar este barco que él mismo lo construyó, lo abandonó y se fue. En Pachacuti definitivamente ya no cuenta Yacu Pérez, pero hubiera sido importantísimo que como jefe, como representante máximo de nosotros, hubiera quedado a decir, a ver, a este señor, a esta señora, ¿cómo lo pusimos en cada provincia? Tenemos que direccionar, tenemos que ayudar, pero no se han dejado. Primero, es que Yacu se fue, abandonó la barca y ya no sabemos, es cosa juzgada para nosotros, no tiene retorno. Pero de parte de los legisladores no han hecho un mínimo esfuerzo de entender lo diverso que termina siendo el movimiento indígena, y que piensan que como soy legislador, yo al siguiente día que gané las elecciones ya puedo ir por fuera del movimiento. Ha habido disciplina toda una vida para nosotros. Nosotros fuimos 5 y en el gobierno más duro, que fue el correísmo, los 5 pusimos una posición política. Los 5, Clever Jiménez, Lourdes Tibán, César Humajinga, Pepe Acacho, no recuerdo más, Magali Orellana, 5 asambleístas que nosotros nunca, jamás dialogamos con el gobierno para pedir prebendas. Cualquier diálogo tenía que ser en la comisión, de forma abierta. Para eso están las comisiones. No necesitas reunir para decir tal artículo está mal, hay que trabajar en el pleno y en las comisiones. Así es que yo rechazo cualquier tipo de diálogo que venga a manchar la imagen del movimiento Pachacuti. Doctora Tibán, el movimiento Pachacuti ha venido enfrentando ya una serie de discrepancias, de fraccionamientos. Si bien ahora se dio esta situación con estos 5 asambleístas, anteriormente ya al interior de la bancada de Pachacuti en la Asamblea Nacional también se evidenció y se sigue evidenciando un fraccionamiento. Tenemos la fracción de los asambleístas de Pachacuti rebeldes y los que aparentemente o supuestamente estarían gobernando de la mano del gobierno nacional junto al presidente Guillermo Lasso, entre los que se incluiría la misma presidenta Guadalupe Llori. ¿Cuáles son los análisis que ustedes han hecho sobre estos temas? Es que la corrupción va de ida y vuelta. Si el propio presidente ha permitido que algunos asambleístas manejen provincias, manejen los puestos, el propio presidente no tiene claro cuál es la función del legislador y cuál es la función del ejecutivo. Nosotros habíamos dicho que la propia presidenta puede coordinar agendas legislativas con el Ejecutivo, pero al momento que comienzan a manejar provincias, puestos, gobernaciones, terminan atando y terminan dañando esa posibilidad de un diálogo transparente con los de coordinación, sino más bien ya caen en el chantaje de decir ya no puedo opinar porque aquí me van a quitar la gobernación, el propio presidente. Por eso yo había circulado un video el día domingo, que el presidente también transparente su gestión. No es cuestión de encargar puestos al sector indígena. Es más, todo indígena debería trabajar dentro del Estado. ¿Quién ha dicho que yo tengo que negociar con el gobierno para ser funcionaria? Si yo cumplo con los requisitos, si yo cumplo con mi perfil, yo tranquilamente puedo trabajar.
El gravísimo problema es que todo puesto termina siendo negocio entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esa no debería ser. Usted, incluso, doctora Tibán, usted se refiere... pasado que el MIG está yendo a la Marcha del Agua, desde el gobierno llamaron para decir, oiga, no salgan a la Marcha del Agua, mejor manden 10 carpetas para dar puestos. Con 10 puestos, ¿la situación del país se resuelve? Es doctora Tibán, usted se refiere a Guadalupe Llori como una de las asambleístas que habría utilizado su función para ganar espacios de poder en su provincia, pero usted habla, no en singular, habla de otros más. ¿Quiénes han caído en esta situación de los asambleístas de Pachacutic? El presidente lo debe decir. Al presidente le pasan todo el informe de los ministerios. Pero usted los está criticando, sí, señalado que eso se ha hecho. Yo le estoy retando al presidente que no necesita la muerte cruzada. Solo con publicar qué asambleístas están manejando puestos en sus provincias, quedaríamos con menos del 70-80% de asambleístas. Y no necesita la muerte cruzada, hay que principalizar a los alternos. Pero el presidente, si no colabora, si piensa que esa es la dinámica del chantaje de los puestos, pues lo va a seguir. O sea, el presidente permitió que se origine todo esto, y después, cuando no aprueba la ley, sale a denunciar, tampoco lo creo el presidente. Cuéntenos cómo se ve desde adentro, desde Pachacutic y de la CONAIE a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Ella hizo intentos por articular con el gobierno. Ahora, de acuerdo con lo que dice el presidente, gobernará ignorando a la Asamblea. ¿Cómo queda Guadalupe Llori? Queda como presidenta que es. Ella sigue siendo presidenta mientras no se diga lo contrario. La dinámica del procedimiento parlamentario exige mucha paciencia, mucho entendimiento de cómo entender la diversidad política que existe ahí. Sí, la pregunta quizá va en el sentido de si Guadalupe Llori representa el pensamiento político, el accionar de Pachacutic. Eso hay que preguntarle a ella. Le estoy pidiendo su opinión. ¿Cómo ven ustedes desde el interior de las organizaciones indígenas? Para mí ella sigue siendo Pachacutic, para mí ella sigue siendo presidenta de la Asamblea Nacional. Quien lo evalúe, como lo evalúe, es el público, porque ella ya no pertenece solamente a nosotros como Pachacutic. El momento que se hizo presidenta de la Asamblea Nacional pertenece a los 137 asambleístas y tiene que responder por el funcionamiento de la institución, no por el funcionamiento de Pachacutic. Ni siquiera han podido lograr la unidad de los Pachacutis, peor de los 137, pero eso ya depende de la capacidad de gestión, de la capacidad de diálogos que debe mantener la señora presidenta. Ya no significa que Pachacutic dice, bueno, esta señora es de Orellana y corresponde a nosotros. Ella le corresponde al país, porque está dirigiendo la Asamblea Nacional. ¿Y cómo ve los embates de UNES? Una vez más, el día de ayer, en medio de gritos, se apeló a la presidencia de Guadalupe Llori y tiene como objetivo UNES el de llegar a evaluar a la presidenta de la Asamblea para eventualmente destituirla. Todos pueden evaluar, todos, absolutamente todos. El país lo puede evaluar. No necesitan apelar la presidencia, pueden evaluarlo. Y si dentro de la maniobra de UNES o de cualquier otro partido que esté afuera, solamente es cuestión de votos. No necesitan ninguna otra cosa. Cuando quieren votar, se los votan nomás. Pues si hasta gobiernos hemos votado, no se diga una persona que está ahí en un conflicto de no tener entendimientos políticos, consensos políticos. Eso se puede dar, pero no necesitan ni siquiera evaluar, necesitan votos. Doctora Tibán, ¿cómo ve usted además la relación con otros movimientos, entre ellos Unión por la Esperanza, el movimiento correísta? Al parecer las agendas entre las dos bancadas se estarían también cruzando y tomando decisiones y votaciones conjuntas. Bueno, para nosotros el tema agenda legislativa no implica votar o todo no o todo sí. Hay que saber discernir. El tema de las amnistías votaron, creo, la mayoría, 99 votos. Esa debería ser la votación en todas las leyes que beneficia al país. Y si no beneficia, siempre los proyectos de ley van a tener menos de 70 y no habría aprobación. De manera que no hay por dónde perderse
hay leyes buenas que tienen que apoyar los 137, hay leyes que no le convienen al país, entonces simplemente son archivadas. Pero no hay exigencia de decir en todas las leyes van a votar todo sí o todo no. Doctora Tibán, usted tiene ya bastantes años de hacer política en Ecuador. ¿Cómo ve el futuro del país con el grado de incertidumbre que existe? A ver, lastimosamente no sé si hay incertidumbre, pero hay, como le digo, estas novelerías políticas que cada día, hoy han de hablar todo el día los medios sobre la salida de la ministra, mañana se calla y asoma otro. Vivimos tapando de día en día los escándalos políticos y no somos capaces de resolver, no somos capaces de hacer un alto. De manera que mañana capaz que ya no hablen de Pachacuti y vendrá otro tema y vamos a seguir. Esa es la asamblea, y la política funciona coyunturalmente. En un tema que pudiera no ser tan famoso, le hacen famoso y hasta que venga otro y le tapan. Así es que no pasa nada. Ya veremos que el presidente comienza a decretar algo que tenga que ver con una ley que va a ser chocante, que no está reformado. Ahí vamos a ver nuevamente la asamblea viendo la necesidad de pararle al presidente diciendo esto no puede hacer, pero no solo la asamblea, el país va a tener que enfrentarse al presidente en el momento que comience a gobernar con decretos que choquen a las leyes vigentes. Finalizaré preguntándole, doctora Tibán, ¿qué van a hacer Pachacuti y qué va a hacer la CONAIE con respecto a la situación actual? Me imagino que estarán evaluando. Hace unas 3 semanas hubo un consejo político ampliado sobre la división del bloque Pachacuti. Para mí no es un caso resuelto. Ahí hubo barras que vinieron a aplaudir de un lado a otro lado. Con barras no se resuelven los problemas, así lo veo yo. Más bien hay que tomar por las riendas de decir qué está pasando. Los 25 asambleístas deberían reunirse con la presidenta y decir qué es lo que sucede. A mí me parece que precisamente estos no oídos a los planteamientos de Pachacuti al interior de la asamblea, hasta puede ser también a nivel interno de la asamblea, me parece que hasta son puestos. No creo que peleen por una ley. O sea, ¿qué ley están peleando? Yo he tratado de entender por qué son rebeldes y nadie me explica. O sea, porque ya no votan entre 25 y ya son rebeldes. No, hay que ver qué es lo que les desune, qué es lo que les separa y qué es lo que les podría unir. Yo vi que la ley de amnistías, o sea, la votación de amnistías le unió a todos, pero en los otros ya se ve dividido, incluso por encima del bloque, la gente comienza a actuar sin respeto a las estructuras. Así es que me imagino que estarán dialogando, me imagino que habrá una evaluación. El Pachacuti Nacional tiene que tomar medidas correctivas. Bien, gracias, doctora Tibán, por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. Declaraciones de la doctora Lourdes Tibán. Ella fue asambleísta, se ha referido a esta situación poco orgánica de los asambleístas de Pachacuti.